Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Había escenas extrañas en el mundo incluso para alguien tan ajena a ello como lo es para Asia, cuyas alas de dragón metafóricamente se alzaron en unos pocos meses. 9. Y mencionando sobre un dragón bueno, ver a un pequeño dragón de unos 50 centímetros de alto, mirando apasionadamente el vitro exhibidor de panes y golosinas al público, en definitiva, entraba en esa categoría en su lista personal, limitándose en una pequeña lista sobre un peliblanco con un delantal con palabras Koku, Nikisu besa al cocinero y jurar ver una fina serpiente en un mechón de cabello, pero ella no diría nombres sobre la identidad de las personas. No delataría Shiroya Medusa. 2. El dragón miró en dirección a su maestra con cierta esperanza, guardando de que sus corazones se conectaran, haciendo que la suave semblanza de la chica le transmitiera lo suficiente con su sonrisa para notificar sus pensamientos. El dragón comenzó a brincar de un lado a otro con emoción. Entretanto, iniciaba un vuelo por los aires solo para aterrizar en la mesa del local donde se encontraba la rubia, la cual deslizó un pequeño plato a su dirección con pequeñas y crujientes croquetas de colores que le encantaban a la niña, siendo este su postre preferido por mucho. Cuando esta chica las probó por primera vez, cuando una bella dama se los entregó en Italia cuando aún era una monja, nunca olvidaría su cabello era completamente oscuro con excepción de sus trenzas blancas en su lado izquierdo y esos hermosos ojos dorados con tintes rojizos. 11. El dragón ronroneó bajo el roce piel con piel entre ambos, moviendo su cuello de un lado a otro con satisfacción. Eres muy voluble, Race mofó hacia el pequeño dragón completamente ajeno a lo que estaba diciendo la rubia. Con el capricho satisfecho de la cría de dragón de escamas azul eléctrico, este comenzó a planear con sus alas en dirección con unos niños que jugaban corriendo de un lado a otro mientras arrojaban discos voladores como si fuera solamente un perro. Sin el infante molestando a la rubia, Asia regresó a lo suyo devolviendo a prestar su atención a las noticias sobre la red sobrenatural que no han sido nada gratos en los últimos días. Son una amenaza. 1. No te olvidaremos, Diodora, noble víctima de la casa Astaroth. 8. Asia sintió diversos tics nerviosos, presionando sobre su semblanza ante el dramático encabezado de la publicación con una especie de fotografía de ella durante el ataque de Cocabiel hace meses, pero completamente alterada, incluso colocándole un par de cuernos en su frente como si se tratara de un villano demoníaco, lo cual era completamente irónico debido a que se trataba de una publicación del infierno. Decir que el inframundo no estaba contento con lo sucedido era ponerlo sencillo. Literalmente los comentarios exigían que los poderes del inframundo movieran sus traseros y solicitaran su cabeza como compensación a su orgullo, una vez más transgredido, y la única razón por la cual podía pensar que no se encontraba un ejército detrás de ellos, posiblemente se tratara de que los Maus estaban trabajando demasiado para compensarlos. Decir que todos la querían muerta también era dramático. Obviamente están aquellos que les importa poco lo sucedido y hacen oídos sordos de los hechos, manteniéndose neutrales o por completo de su lado, como ese muy pequeño club de fans que se había ganado aparentemente entre los reencarnados, pero ciertamente, había quienes la querían muerta, incluso colocando comentarios en especie de reto, con hora, fecha y lugar para resolver estas cosas, claramente retándola. Aburrido, comentó Asia mientras pasaba a una nueva página desde su dispositivo, cuando se aburrió de la noticia anterior, y decir que este era más denso que su situación era claramente evidente. ¿Será el fin de la alianza bíblica? Los cielos han mantenido sus usuales puertas cerradas, por completo inactivas en esta última semana, sin una señal de abrirse o moverse en los días recientes. Un acontecimiento solamente comparable al fin entre la guerra de los tres poderes bíblicos de hace 2,500 años, para reabastecerse y atender a sus respectivos heridos y problemas personales. Aunque últimamente se ha hecho público en el mundo sobrenatural el conocimiento de un cambio de liderazgo entre las facciones de los cielos y Grigori, siendo actualmente manejados por Rafael el sanador de los cielos, y por Shemasai el vigilante de Grigori, compartiendo asientos en la Gran Alianza como representantes de sus respectivas facciones, de la misma manera que nuestro gran rey el Satán Carmesí Sir Sech Lucifera, y de Emi Yashiro el lo que sea.
3. Pero esto lo que hace solamente, es que entre las multitudes comiencen a susurrar ciertos rumores y formando preguntas como ¿qué amerita este cambio tan abrupto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Sin olvidar, que este cambio entre los miembros de la raza angelical, se decidió el mismo día en que lamentablemente, uno de los pilares de los cielos y principales líderes, el serafín Gabriel, se confirmará como desaparecida o en casos más tortuoso, muerta. Otros rumores afirman, que la nueva facción recientemente reconocida por la fe cristiana, los ciudadanos de Avalon estén saboteando entre bambalinas a los distintos poderes sobrenaturales, debido al espontáneo crecimiento entre ellos, siendo la única que ha sufrido poco desde la masacre del renegado de Grigori Kocabiel, pero esto hasta ahora no es más que una difamación sin pruebas detrás de ellas. PFFF estos tipos refunfuñó Asia mientras terminaba su espontánea lectura de noticias más relevantes de la semana, y desconocía si debía sentirse halagada de que esté en primera plana o no. ¿Sucede algo, señorita?, preguntó un amable anciano que laboraba en el lugar donde se encontraba actualmente, sin muchas opciones de trabajo seguro para los hombres de avanzada edad más allá de la educación, recepcionistas, contadores y asistentes administrativos que cumplen con media jornada laboral y no exigía mucho de ellos, más allá de su completa atención. Nada de lo que preocuparse, señor Oak, respondió Asia mientras le sonreía tomando su batido de frutas, sorbiendo por la pajilla de ella. 14. Muy bien, pero si hay algo extraño con la comida, por favor llámeme, conversó el anciano sin creer mucho en ello. Pero, hoy en día los niños parecían cargar mucho en sus hombros, por lo que no sería correcto presionarlos agobiándolos con más preocupaciones. Così sarà, signore, respondió la rubia en italiano por los nervios vibrando sobre sus poros. Era un comportamiento normal dada que se trataba de su lengua original. Oh, suspiró la rubia confundida, sobre qué hacer ahora si continuar navegando uno poco más por la red y leer solo conspiraciones y chismes, o buscar ella misma a sus acompañantes, que parecían llegarían tarde de su cita familiar por la ciudad. Pero antes de que siquiera su dedo golpeara con delicadeza el cristal de su teléfono para suspenderlo momentáneamente, un nombre familiar fue notorio para la rubia que esconde Miyashiro detrás de su parche. ¿Cuánto más debemos quedarnos callados? Ni siquiera los fantasmas son tan inexistentes como uno de los representantes inmiscuidos de la humanidad en el mundo sobrenatural, sin registros ni historial que valga la pena mencionar más allá de las aparentes falsificaciones rastreadas por profesionales. La primera actividad que se conoce del ser humano según los expertos, se trata de la muerte del actual emperador dragón rojo, Yodo Issei, donde no solamente se mostró ante a las princesas de las casas Citri y Gremori, llegó a un acuerdo favorable gracias a la comprensión de ambas herederas, para formalizar relaciones, pero todo se echó a perder, cuando favorablemente el heredero de la casa Phoenix fuera víctima de una sinsentida venganza de su parte, que desgraciadamente resultó con un duro golpe para la alta nobleza que se sigue recuperando después de las desgracias de la guerra civil, y sobre todo para la noble familia que recibió el daño. Conozco sobre esto, comentó la rubia con recelo y conflicto. Quería Shiro y todo, pero esa fue una temporada donde su querido padre se comportaba como sería la palabra para no ofenderlo. Infantilmente. Cínicamente. No, así. Paranoicamente trastornado, Shiro estaba fija y obstinadamente delirante en ese momento. Pero aún así lo quería. A decir verdad, no fue el mejor momento de Shiro y no era exactamente el uno de las personas del inframundo o de la asociación de magos, específicamente de los dragones, dado que en palabras de Sona, era uno de los humanos más indeseables en el inframundo, y que Magical Levitan lo haya presentado como un nuevo villano en su serie televisiva, no ayudaba a aligerar su reputación, aunque tenía un nombre ridículo. La reina del cero absoluto debería despedir a su escritor. 4. Olvidando ese ridículo programa y el estúpido sobrenombre del Dark Flame Master, un ex sacerdote expulsado de la iglesia por comportamientos muy inapropiados, secretismo, sectarismo, empleador de métodos coactivos con tendencias psicópatas en el nombre de Dios, un personaje que buscaba la salvación a partir del dolor de la humanidad o algo así. Nunca miro esa serie aunque lo intento, pero honestamente es malísima, sin mencionar que Leviatán es muy descuidada con su cuerpo, pero eso es en su lógica. Posiblemente el exhibicionismo es algo tan natural en el infierno que no les molesta.
6 hacía continuo con la lectura de esa noticia sobre las opciones de su principal benefactor, y sus rosados labios se fruncían ante los ataques. Aunque sus acciones en la masacre de Cocabiel fueran más que admirables, una sola buena acción no redime la insensatez de sus acciones ante lo que considera incorrecto. Posiblemente desde su punto de vista las acciones cometidas por Raizer Phoenix, de las que hasta la fecha no se ha confirmado ninguna prueba que defienda la palabra del ser humano, no se deben de olvidar sus crímenes. Posiblemente fue incorrecto. Pero eso es en estándares humanos. Creer en la justicia con seres que no se atan a esas lógicas es sustancialmente incorrecto y estúpido, lo que conllevó a ganarse la mirada y el rencor de al menos todas las casas demoníacas en un solo segundo, instante y acción. Peor aún, se cuenta que ha reunido a un grupo de adolescentes precisamente para la ejecución de razas mixtas, siendo el caso más reciente, el acontecimiento más reciente, el asesinato del heredero de la casa Astaroth, con la que solamente aumentan las sospechas de la veracidad de estos rumores. ¿Quién será la próxima víctima? ¿El heredero de la casa del rey Bael? ¿Las princesas de la casa Gremori, Citri, Agares? 3. Las relaciones humanas y demoníacas simplemente se vuelven imposibles con un líder tan hueco como lo que cubre detrás de su parche. HMP no sabía que había una princesa de la casa Agares o alguien con tanta reputación como para llamarle el rey. Bueno, no es como si conociera mucho de los asuntos del infierno, admitió la chica de su poco interés sobre una sociedad en la que no tenía pensado integrarse. Los demonios que conocían se limitaban a los pelajes Citri y Gremori, ese tal Bali que solo duerme en la mesa o el sofá como un aragán, y a la perezosa gata ladrona de la cual Lefay le contaba en sus reuniones en su habitación, quejándose en cada instante mientras liberaba ansiedad e intentaba convencer a la señorita Medea de que le instruyera o al menos le entregara consejos, debido a que sus talentos estaban más en sincronía en comparación con la joven Dragon Lord. En fin. Sus planes a futuro se dirigían en base a estudiar un título universitario y posiblemente una maestría, tomar un par de años donde caminaría por el mundo y extendería sus alas intentando imitar el viaje de Chirou, pero con sobrevivir y mantenerse cuerda al mismo tiempo, e intentar no lastimar o matar a ningún demonio en el camino, tal vez encontrando tesoros y cosas locas por allí como posiblemente una calavera de cristal o los planos de una estrella de la muerte, para finalmente regresar y atender de un posible padre envejecido y cascarrabias con un cigarrillo o una pipa. 18. Sin querer dar más vueltas a verdades medianamente correctas como la manera en que Chirou les está enseñando prácticas de asesinato y purificación a entidades malignas, obtención de información y tortura, al menos la cuarta parte de las noticias eran solamente divulgaciones para atraer a las masas. Pandemonium desatado. 1. Lucifer invita a la Alianza a celebrar el Walpurgis, el reconocimiento y la ascensión de las masas gracias a los Rating. Asia ni siquiera prestó su atención a la más reciente noticia propuesta por el infierno, cuando la joven chica se levantó de su asiento para buscar a su parentela sin relaciones sanguíneas, y de la misma manera que estimaba como si en verdad lo fueran, pero en definitiva esto es algo con lo que se sorprendería a futuro. Suponiendo que era bueno caminar un poco para que su batido helado se procesara lo suficiente, decidió despedirse pagando la cuenta con esa nueva moneda que comenzaba a circularse por la ciudad en insistencia de Tiamat. La moneda se trataba de una serie completa de eventos y valores con peso en oro, clásico, blanco, rosa, azul y plata, ya que era el mineral de intercambio más común en el mundo sobrenatural. Los ancianos se encargaban del comercio y de enviar los impuestos. La moneda de mayor valor se trataba del clásico oro brillante amarillo. Se trataba del Gorgon Coin o Glory Coin, cualquiera de las dos era igual de correctas. Y dejando en claro que Asia no decidió el nombre o estuvo detrás de todo esto. 4. Grabado de un lado con un caballo de grandes alas alzando vuelo sobre una nube. El característico Pegaso que nació de la sangre de un monstruo, y del contrario una dama bien conocida mirando el horizonte. La siguiente fue el oro rosa, que valía la mitad del anterior, con una daga serpenteante que erizaba los poros de quien la viera por su traicionero diseño como una serpiente embustera y traicionera. Y del siguiente, con una luna de fondo, se encontraba la silueta de una mariposa. Pero en realidad se trataban de la gran capa de Medea extendida.
Así sucesivamente, la siguiente moneda tendría la mitad del valor de la anterior, llegando a la moneda de oro azul celeste con un llamativo dragón occidental con 6 alas y una apariencia digna, sin alguna especie de cuerno o hueso en el exterior que le hiciera ver aterrador con un fondo de alguna especie de desierto en el mundo. Del otro lado se encontraba una corona diadema que rodeaba su cabeza por la parte trasera con 6 largas púas, extendiéndose para resaltar su categoría noble, mientras se mantenían atadas entre sí por cadenas con pequeñas protuberancias como espinas y finalmente en el centro de estas una rosa con pétalos. El oro blanco se trataba de un par de anillos extendidos en ambas manos, mientras liberaban de una especie de resplandor metafórico imitando su propio Sacred Gear, y una vez de la otra, Esquire se miraba bien en la moneda blanca pero hubiera preferido un poco de verde en su sección. Adivinando el orden de las cosas, la moneda de menos valor fue entregada a Shirou. Debido a que en sus palabras fue un dolor en el culo decidir el orden de las mujeres, a Medusa le daba igual e incluso no quería salir en ellas. Pero Shirou no se la dejó fácil y que saliera huyendo de todo. Shirou era el más sencillo, en la moneda de plata se encontraba una espada en la piedra de un lado, y un casco de león. Asia, a pesar de ser la hija adoptiva, no tenía las 2 primeras monedas ni siquiera en su colección privada en su estante de los tesoros en su habitación. Su bolso tenía muchas monedas Shirous, un par de monedas Mabe Asia y solamente una moneda Tiamat bueno, 2, pero la otra estaba en la sección de tesoros. Asia aún recordaba las palabras de la bella dama Tiamat que estaba en algún lugar del mundo que sabrá Dios muerte donde está, quien decía: el papel moneda no tiene valor para los dioses y las razas mixtas, por lo que les considerarán como una broma si no cambian por los metales nobles, que son mejor apreciados para los sujetos codiciosos, como yo, cariño. Asia olvidaría la orgullosa jactancia de la dragona sobre su codicia por el bien de su idea, y por qué no quería bajar su respeto a la mujer que intentaba amarrar a Shirou a la cama, que la consideraba como la figura femenina más cercana a llamar la madre. 2. Debía completar la colección antes de que los diseños cambien. El suspiro de decepción fue percibido como una pequeña nube de vapor con su exhalo, aunque eso tampoco lo sabía, a pesar de que Asia se estaba volviendo más perspicaz y astuta en algunos sentidos. Era tan amena a lo que le sucedía a ella misma como Shirou, notando el interés de las chicas en él. Olvídenlo, es imposible no pensar mal sobre eso. Pero aún así la amaba. Aunque tenía cierto conflicto sobre ella y su relación con Shirou. ¿A quién se suponía que debía apoyar? ¿Al hombre que esperaba reencontrarse con su amada en circunstancias casi o por completo imposibles? ¿O a la mujer que apoyaba de una manera casi molesta en el ahora? Ciertamente Tiamat le ha ayudado mucho a ella, lo que la hacía cuestionarse aún más sobre a dónde fue durante la mierda con Gordora. Una Medea no era mala, pero a veces le daba miedo y desconocía cómo tratarla más allá de compartir la cocina, mientras la escuchaba quejarse y advirtiéndole sobre lo estúpidos que pueden ser los hombres cuando tienen motivaciones tontas, enamorando mujeres por doquier para solo desecharlas diciéndoles que no las amaban, pero que ciertamente usaban para sus beneficios personales y más cosas, todo mientras masacraba los calabacines italianos con cólera con un cuchillo sobre la tabla de picar y finalmente los arrojaba en el caldero ardiente, en la olla. Medusa, ella era de sus favoritas. Sus escapadas durante la noche para conducir en la playa le eran de lo mejor, sin olvidar las veces que visitaban a los niños huérfanos del hospital y les daban un pequeño viaje en una camioneta, pero por alguna razón el número de niños entusiastas comenzó a reducirse hasta no haber ni una sola cifra y solamente esconderse en las salas o estar limpiando ocupando sus manos con escobas y otras cosas, bueno, se lo perdían. Para chicas que no podían mantenerse quietas en una habitación un día completo, y aunque ambas disfrutaban de la lectura y despreciaban los finales convenientes donde el amor lo puede todo dejando claros huecos, en la historia que ella recordara el amor no le ayudó a desaparecer varios de sus moretones durante su crecimiento, y relacionado al tema, odiaba el primer amor basado en la vista, que claramente es amor ciego, no se conocían, nunca se habían visto, por lo tanto una relación en base a ello es claramente un apego de emoción sexual, o eso cree ella.
6. En efecto, fue ella junto con su Sacred Gear, que trabajaba constantemente en su ser lo que la mantenía ilesa de cicatrices posteriores al cambio en su sacro aparato, porque en efecto las tenía en su espalda, muslos y hombros, durante su tortura cuando entró a esa hermosa casa de aspecto tradicional, que tuve el placer de llamar hogar. Fiu silbó suavemente para llamar a su compañero aéreo mientras levantaba su mano como si de un halcón rapaz se tratara, aunque Shirou ya tenía uno pero de metal como una especie de construcción artificial que últimamente ha estado mirando constantemente el noroeste como si algo le llamara la atención. Ya se le había preguntado sobre eso, pero solamente respondió que era instinto y algo inevitable por lo que lo consideraron como natural. El pequeño dragón finalmente tomó lugar, manteniéndose colgado en su mano como una rama, de la cual comenzó a moverse en dirección a su cuello, como una aterradora bufanda de animal, curveando su vientre sobre su columna. Pero Asia no era ciega al reciente comportamiento de la mujer de cabellos como la lila hacia Shirou, como si estuviera trabajando a futuro para que ésta solo la viera a ella. Entonces recordó la extraña nota que le hizo encogerse de miedo en una temporada pasada: «Ero prota de tu madre». Esas eran las palabras escritas en ellas como si se burlara de una persona y aunque no estaba segura, ya que podía ser un papel al azar que cayó en su dirección durante las ventiscas que provocaban los ángeles caídos con sus alas, podía levemente apostar que se trataba de la actitud femenina de Shirou casi como de una madre se tratara. 2. ¿Acaso? No, es imposible. Sería muy conveniente, porque no podía dejar de cuidar su espalda como si alguien las hecho boing. HMP. Era suave con la consistencia perfecta para mantenerse firme, abultado grande como para que su cara se viera cegada por completo. Ese aroma fresco lo reconocía, el sabor mágico que percibía gracias a sus sentidos. Asia, deberías mirar hacia el frente cuando camines. La tranquila voz grave de la mujer le llamó con familiaridad mientras retrocedía de su entrechoque. Ah, ok, balbuceó Asia reconociendo la identidad de la mujer y mirará con temor a esas cosas poderosas. Montañas en verdad están en otro nivel, confirmó Asia mientras se atragantaba con temor a que le salieran unas así cuando madurara por completo y su espalda sufra la consecuencia. ¿Todo bien?, cuestionó la mujer madura cuya vista embobaría a muchos mortales y seres místicos de los que olvidaría por el momento. Asia le miró una blusa de cuello en vez de tintes oscuros con una chaqueta normal de colores azules que no se ajustaban a su cuerpo debido a la abultez de su cofre y una larga falda que cubría por completo sus tobillos, los cuales revelaban solamente un calzado de zapato sencillo. Sí, solo estaba esperando encontrarme a Shirou a morder en mi camino, expresó su respuesta la rubia menor mientras continuaba mirando a los alrededores en esperanza de encontrarse con sus compañeros. Ah, eso se podría resolver de manera sencilla, respondía la mujer con una sonrisa en su dirección, confundiendo a la chica. ¿En serio?, se confundió Asia, realmente no entendía el contexto detrás de las palabras de Medusa. Tu dragón puede buscarlo por los cielos de manera más rápida que si lo buscas a pie, le aseguró la gorgona, haciendo que la chica palmeara su mano contra su cabeza. Por la obviedad había olvidado el propósito original del por qué tiene a un dragón. No era solo una mascota, era su familiar. Una criatura que se podría considerar para todos los conocedores de lo sobrenatural y los leyentes de historias fantasiosas, como un asistente especializado para los magos. Los familiares eran capaces de realizar pequeñas y simples diligencias convirtiéndose en sus ojos y oídos, una extensión del hechicero debido a la fuerte conexión mental y física entre ambas criaturas y en muchas ocasiones, desechables. Y este dragón entre todas las criaturas es su familiar. Solaxu y Efesar, órdenes simples pero absolutas, fueron transmitidas a la cría de dragón, la que sin cuestionarse ni resistirse pataleó sus alas una y otra vez hasta ascender a los cielos buscando entre los corredores de la calle su objetivo. En algunas ocasiones, pienso que sería mejor que ordenes psíquicamente a que pierdas el tiempo hablando, llamas demasiado la atención y te colocas en una posición precaria si no haces un cambio, comentó la belleza menor de las gorgonas, aconsejando a la rubia ahorrar tiempo.
muy avanzado aún, pero si lo he pensado al menos intentar trucos mentales como en esas películas con maestros Jedi y Lord Sith. Ya acepto las palabras de esta veterana en comparación con ella, ya había considerado intentar ordenar sin necesidad de palabras, pero ahora que realmente alguien le aconsejaba, no perdería el consejo de alguien que ha sobrevivido a más cosas locas que ella. Hasta que le cortaran la cabeza. Mientras permanecía estática sobre la calle, casi como si meditara e ignoraba el mundo a su alrededor, cambiándolo a solamente percibirlo, lo miró, a través de los ojos del dragón, como si se tratara de una visión. Entre las personas que caminaban en su ocio, los que trabajaban en los respectivos puestos y los animalillos circulando entre las calles, las bicicletas y patines transitaban por las calles, como normalmente sucedía desde que no había gasolina para darle arranque a los vehículos a base de combustibles fósiles, y después de muchas reuniones, decidieron utilizar la basura como material y recurso de la ciudad y evitar el ocio entre las personas. Asia comenzó a mover el pie constantemente, impacientándose por no encontrar a las personas que llevaba cerca de una hora esperando. Uno de los cambios de personalidad más notorios en la chica fue que tendía a mover sus dedos o piernas del nerviosismo por estar realmente en paz. Culpaba las situaciones aterradoras que ha experimentado en lo que podría considerarse como el mejor momento de su vida dada su joven edad, pero ella debía admitir que tenía ciertas angustias, algunos temores de perder lo que tiene ahora. Las primeras noches después del ataque de Cocabiel tenía sus pesadillas, y más con la preocupación de ser abandonada por Shirou conforme fue su trato inicial cuando sucedió lo de Rainare. Posiblemente que ella se haya convertido en un afán de la velocidad se deba exactamente que era su forma más emocionante de liberar estrés. También tuvo pláticas con Shirou para no desarrollar trastornos que la llevaran a la locura y tener un pensamiento ambiguo como de ¿qué me sirve esforzarme si igual moriré? Oh cierto, ella ya ha muerto. No era de sus recuerdos favoritos, y prefería desecharlos ya que no quería desperdiciar su nuevo estilo de vida, pero indudablemente ha muerto. No le gustaba pensar en eso dado que es muy pesimista, y en cuanto ahora, su Sacred Gear últimamente le apoya demasiado, por lo que nuevas heridas desaparecían tan rápido como aparecían y dudaba que siquiera un simple resfriado fuera posible para ella. Pero, ciertamente por lo que ha escuchado a Balón, es más complejo y avanzado que las lágrimas de la Madre María. Bueno, no por nada era la funda de un último fantasma noble y una especie de barrera absoluta, por lo que un par de anillos se quedaba algo corto y dudaba que pudiera siquiera hacerlo evolucionar a algo siquiera cercano a ello. Se tendría que conformar con que la mantenga viva a ella y a quienes querían. Te juro que no me comí las galletas. Se quejó una niña con la fina voz de un infante estruendosamente por los alrededores y pisoteaban enormes zancadas para su diminuta estatura, tiernamente formando una sonrisa en la rubia mayor, y miraba cómo se desarrollaban las cosas con suma atención. ¿Eh? ¿Sigues con eso? Te dije que, si te creo, Moetan, habló Shirou frotando los cabellos de Mordred, molestándola dado que pisó con fuerza sobre el piso, pero por la manera en que se estaba sonrojando, parecía que recibir afecto en verdad le gustaba. Asia tomaría nota sobre ello y sin duda haría de las suyas. No te creo. Mira un dragón. Antes de que la niña se quejara, la sombra de una criatura alada más grande de lo común para ser comparada con una golondrina amplió su sombra por un segundo. Race, con sus objetivos localizados. Solo tuvo que mantenerse en un lugar que ampliara la visualización y le diera una mejor imagen a su maestra para ver los eventos. Oh, Asia debe estar por aquí. Como se esperaba de su padre, ni siquiera dudó que se trataba de ella. Por lo que lo saludó y se palmeó la cara cuando se percató de la tontería que había hecho, ganándose una ceja curiosa de medusa. Ven aquí, malvado gamberro, amenazó la pequeña mientras sacaba el mini Toracinaí de su cintura y perseguía la sombra de su adorable familiar mascota con entusiasmo. Race no es malvado y tampoco un gamberro, Moe-chan. Un grito salvaje fue transmitido por los sentidos de la criatura y enviados a la rubia, ordenó a su familiar a mantenerse estacionado en una terraza floreada mientras entendía la posición donde se encontraba la niña, intentado herir a su mascota, a pesar de la gran diferencia de altura entre ellos, dado que Mordred intentaba brincar estirando su espada en dirección al dragón mientras hacía cortes en el aire a su dirección. ¿Por qué siempre quería intentar lastimarlo a pesar de mencionarle que es una mascota? Error familiar.
La pequeña niña salvaje que Shirou trajo consigo de Francia, realmente era extraña y completamente ambigua. Sí, ambigua, incluso si la comparabas con su pasado en la iglesia. Mordred era más atrasada que Asia, comparando que había visto niños de su edad mucho más modernos que la rubia mayor. Uno de ellos le enseñó cómo responder un teléfono celular. Aún ella tenía conocimiento sobre la televisión, y la niña lo trataba como algo completamente mágico, como esa esfera de cristal de la señorita Medea, aunque ella tenía la edad de una mujer completamente mayor, y por el bien de su ser jamás se lo diría. Hasta una vez juraría escucharla murmurar sobre intentar convencer a su pequeño dragón con quemar la casa de su madre sobornándolo con pedazos de carne y tocino. Eso la conmocionó por completo. No era en absoluto sano que un niño de su edad pensara en quemar la propiedad de otros, y muchos menos su propia madre, por más mala que fuera. Para eso estaba Shirou. 2. Pero, solo por si acaso, buscaría más fórmulas mágicas para entregarle propiedades especiales a sus balas y algún material en la basura sótano que le ayude a incendiar una casa para compensar la debilidad de las armas modernas ante la magia. O mucho mejor aún, intentar pedirle a Shirou un nuevo par de ellas cuando termine de intentar replicar ese blaster enano. Según él, incluso lastimaron a los wyverns a los que se enfrentó, por lo que un mago no debía ser problema. No, arrogancia aparte. Había magos con misterios equiparables y engañosos. Ellos son astutos más que ella. En su defensa, no lleva más de un par de meses siendo ella misma. Denle la experiencia suficiente y un par de años y bueno, solo les arrojaría una bazooka dragón si lastimaran a Moe-chan. Pero ciertamente, Mordred quería demostrar algo en intentar derrotar a su dragón. Bueno, ella es adorable, tenía ese extraño carisma sobre ella, lo que se le hacía más difícil negarse a prepararle galletas. Lo encontré, Avenida Vagabundo del Paraíso, a un par de calles a la izquierda, comentó la rubia a la belleza de cabellos lilas que aparentemente le seguiría. Vamos, invitó Medusa, permitiendo que Asia le guiara a su destino. Sí, señorita Medusa, inflando sus mejillas como una ardilla, y estrechando sus ojos con decisión ardiente en ellos. Asia asintió a su maestra de velocidad. Ambas caminaron a esa dirección en particular, mientras Medusa le preguntaba la razón de por qué su cabello rubio se volviera rosado brillante en sus puntas. A lo que respondió que no tenía ni la menor idea, solamente sucedía cuando usaba su poder innato con la hechicería que conocía en sincronía, pero que suele suceder cuando intenta meterse más a profundidad al misterio detrás de su sangre. 4. Dado que no tenía ni la menor idea, y no existía nadie que pudiera darle una respuesta o algún consejo más allá de posibles teorías detrás de ella y nada más que la experimentación, Asia necesitaba preguntarle a un familiar sanguíneo o algo parecido. Después de todo, es imposible que solo quedara ella. Debía de existir alguien más en este mundo. Si tan solo existiera algo, cualquier cosa que solamente le diera una pista de su historia familiar. Pasaron varias calles en cuestión de minutos, mientras conversaban y se emocionaba de subir la montaña en motocicleta de Medusa, la renovada Bellerepon III, debido a que Bellerepon lamentablemente explotó junto con la residencia Milla en el ataque de Cocabiel, volviéndose nada más que chatarra en partes quebradas. Y solo recientemente, después de unos cuantos movimientos, Grigori, la facción de los Ángeles Caídos, entregó un vehículo más al nivel de una dama como lo es Medusa. Incluso podían intentar saltar de un peñasco con confianza. Pero, eso no lo necesitaba saber Shirou, si es que ya lo sabía, gracias a que un halcón en particular podía compartir su vista y traicionarla solo para ganarse más salmón a la plancha o ahumado en su plato personal, ordenando que todas las palomas y aves de los alrededores flexionaran una de sus alas en su cabeza en señal de respeto, como si se tratara de un militar. Finalmente llegaron a la ubicación donde se encontraba Shirou posado sobre una de las vallas de una pizzería con temática de una estación de tren postmoderna. Incluso les daban a los niños un silbato para subir al mini tren que paseaba el interior de la tienda de comida, aunque antes de Avalon, era un cine donde parejas se reunían, y en palabras de Aika, donde se reunían para intercambiar hierbas en secreto, posiblemente de algún club de jardinería secreto con hierbas exóticas o algo similar, ya que trataban con botánica de alto nivel.
12. El exterior tenía pequeños ladrillos que se supondrían unos contra otros en tonos rojizos cobrizo, con fotografías en blanco y negro mostrando cosas simples, raras desde un hombre pescando a las orillas del río, niños jugando en el parque y una de las pocas fotografías en estilo revelado gracias al cuarto oscuro del ataque de los ángeles caídos. Incluso hay una foto de ella usando la máscara que la tía Iria hizo para Shirou, justamente encontrándose de rodillas detrás de Shirou, como si su espalda le entregara protección o intentara seguir su sombra. Era una buena foto. Una vez que ambas damas estuvieron lo suficientemente cerca del hombre, Asia se comportó conforme se esperaba de su edad y se contentó en un abrazo rodeando sus hombros, ganándose un revoltijo de cabello por parte del peliblanco que solo rió cuando Asia parecía indicarle con los ojos por una respuesta a su pregunta. ¿Pizza? Cuestionó la rubia italiana con una ceja curiosa. Sabía que Shirou no es un fan uno de la comida rápida, por lo que debía estar haciendo esto por Mordred. ¿Por qué no? Lo considero un buen respiro. Además celebraremos, respondió Shirou a la rubia oculta en su brazo, mientras no perdía de la vista a la otra pequeña rubia. ¿Celebrar? La curiosa palabra se procesó dentro de su cabeza. Celebrar. La última vez que se celebró algo, tuvo que bailar con un niño con mucha incomodidad. Lo cierto, Asia, es que Shirou perdió confianza en su cocina, se burló Medusa ganándose una mirada entrecerrada del peliblanco, y una pequeña carcajada de Asia antes de siquiera conseguir una respuesta por parte de este hombre. Cof cof, no en realidad. Shirou tosió un par de veces capturando la atención de las damas, pero antes de siquiera intentar decirles algo, una nueva presión abarcó en su pierna, como si alguien se colgara de una liana. «Oh, ¿terminaste de jugar Mordred?», preguntó en dirección a la nueva integrante que se ajustaba a su cuerpo. La niña asintió en su dirección con una gran sonrisa. El vivo brillo de esos ojos verdes fueron como un ataque al corazón de Shirou, el cual se atragantó un pequeño segundo cuando su garganta se apretó, cuando su cabeza reconstruía y revivía hechos del pasado. Mordred, en definitiva, tenía algo de Arturia. Quiero abrazarle. Pero no lo hizo por un simple motivo. Sus mejillas mostraban pequeñas marcas de arañazos en su mejilla. Shirou soltó su agarre sobre Asia para inclinarse en dirección de la niña, limpiando la herida en el proceso, haciendo que la rubia mayor se ofendiera por ese tratamiento. «Oh, déjame ayudarte, ¿qué te pasó?». Asia se inclinó un poco cuando sintió el roce de los movimientos de Shirou, y en un momento verdaderamente consideró en hacerse la víctima frente al peliblanco, pero cuando notó las delgadas, pero considerablemente marcas en la mejilla que parecían ni siquiera dolerle, Asia de igual manera se acercó a la niña y colocó su mano sobre ella para que un tenue brillo verdoso emergiera de su palma. «Me peleé con un gato y gané», se jactó la niña, que después de rendirse en intentar retar a la criatura a un duelo justo, pelear con el dragón de Asia se hacía un sueño casi imposible en el futuro, si este seguía ignorándole o no la trataba en serio, ya que solo jugaba, por lo que se desquitó con el gato de pelajes oscuros, que corría y saltaba de un lugar a otro como una pantera, pero que afortunadamente usaba su espada para desviarlo. Bastaba solamente con tomarlo de la cola y moverlo de dirección para fastidiar al felino y mostrarle quién gana. Desgraciadamente, en uno de esos intentos el gato logró herirla, pero en palabras del tío Marte. 5. Las cicatrices condecoran a los guerreros Sagir. PFFF. Bien, nada mal. Moetan, se burló Shirou mientras revolvía los cabellos de la niña, la cual sonrió en gran medida aliviada de que sus acciones se ganaran el reconocimiento del hombre mayor. Debía seguir haciendo cosas valientes para mostrar su valor y ganarse la aprobación de los demás, evitando que la envíen a su madre o a más magos. Pero el tío Marte le había dicho mientras buscaban a su hijo que tus buenas intenciones serán recompensadas mientras lo hagas de corazón. Sagir, solo sé fuerte, valiente y muy paciente. Ahora subamos a mi carro, la ciudad está desapareciendo, busquemos al falso Anma. Allí está Mordred, recordó a la valiente y alta figura de 2 metros, inspirándole con palabras memorables y confiar en ella misma, mientras buscaban al guardián peliblanco, hasta que una fuerte explosión le hizo intuir al tío Marte dónde se encontraba. ¿Verdad? Vamos, Dimas. Se emocionó Mordred mientras alzaba su cabeza en señal de que el peliblanco le revolviera su cabello. Ese fue extrañamente satisfactorio. ¿Quieres que te mime?
Bien lo haré. Shirou ladeó su cabeza con peculiaridad. Era inhabitual que un niño solicitara este tratamiento, pero Mordred era diferente. Su ojo brilló con poder cuando la idea de papachar a la niña fue completamente procesada en su cabeza. Esta niña se merecía lo mejor, evitaría su trágico pasado futuro. Bueno, lo que sea. Además dudaba que Moetan hiciera una rebelión en su contra. Sus manos se juntaron hasta tronarse los dedos y una extraña sonrisa se formará en su cara. Finalmente, tengo el derecho de mimar a mis hijas adoptivas. ¿No le dirás nada?, preguntó Medusa mientras le seguía a un lado. ¿Qué? Mordred miró en dirección a Medusa con cierta duda cuando la agitación comenzaba a formarse dentro de su cabeza. Shirou la desvaneció por completo, tomándola en sus brazos, cargándola en sus brazos como si de un trono se tratara. Mordred miró a Shirou con intranquilidad. Shirou. Incluso con un ojo su sonrisa era ansiosamente salvaje con ese parche cubriendo su otro ojo, pero transmitía lo suficiente. Mordred se ocultó con pena en su pecho, intentando detener el afán de la hoguera que se concentraba en su cabeza. Ah, cosita, vamos Moetan, querías algo de carne, ¿verdad? Vamos por una pizza, Sagir. Shirou comenzó a picar la mejilla de la niña con cierta fechoría detrás de sus movimientos. Su sonrisa solo se volvía más grande cuando la niña se sacudía con incomodidad y solo apretaba sus puños por la vergüenza de sus propias palabras. ¿En serio la mimarás?, preguntó Medusa al peliblanco. No esperaba que fuera tan apegado a la idea de querer arruinar a un niño con su cariño, pero, en definitiva, lo anotaría en su lista. Esta información valía la pena de ser recordada. Me siento reemplazada, balbuceó hacia con un puchero silencioso y miraba a Mordred con otros ojos con agudeza. Pequeña, adorable y alocada mierda, Mordred es de temer. Ven aquí, ¿sabes que quieres estar aquí?, invitó Shirou con truco en dirección a la primera niña que ha adoptado oficialmente y arrastraba a la niña a su dirección y los estrujaba a ambas en un abrazo. Mordred lentamente y con mucha pena comenzó a retorcer sus brazos para intentar liberarlos solo para tomar al peliblanco y a Vixis con ellas. Este calor, este momento para llegar donde está ahora. Tuvo que soltar las cadenas que juraron cegar su camino, cruzó un laberinto de emociones que solamente lo hicieron tropezar en las densas arenas movedizas del tiempo para que su mente sus acciones vencieran sus dudas. Mientras miraba la cadena en su mano, el tiempo pareció ralentizarse mientras ignoraba las miradas de todas las personas. No le importaba lo que susurraran, porque para llegar donde está ahora solo tuvo que levantar una espada en la piedra de sus dudas y temores. La montaña de depresiones, los momentos de ansiedad de no dormir por la desconfianza de que le arrebataran la vida, los silenciosos llantos de estar solo porque aquí, en medio de toda esta gente, en la ciudad que tuvo que joderse tanto como él en la batalla de la vida una y otra vez, las flechas y las espadas soltaron y desaparecieron las nubes de la amarga melancolía, entregándole dulces sabores como las bayas del campo. Tuvo que escuchar con inseguridad las palabras de un rey, pero sus palabras eran como la miel, ofreciéndole una nueva lección, pero solo debía ponerse de pie, todo para llegar a donde estaba ahora. Sus pasos dolieron uno tras otro, pero, en definitiva, de no haberlo escuchado no estaría donde estaba ahora. No ha llegado a la cima, por lo que significaba solo una cosa. Faltaba mucho por recorrer. Ron. Las palabras no se procesaron mientras el peliblanco abría y cerraba su ojo ante un extraño molesto destello que sometía su cabeza. Inaron. Shirou volvió a pestañear ante el flaseo que lo interponía de la realidad. Shirou, ¿estás bien? Las luces de tonos arcoíris siguieron adelante hasta solamente mostrarle tenuemente un huracán de pétalos de cerezo cayendo por todos los alrededores. La iluminación solo se aclaraba mientras una sonrisa nacía de ella tan clara como la luna en los cielos oscuros. En un pequeño lapso de tiempo, mientras los pétalos caían como la lluvia por los alrededores, la silueta de una niña se manifestó con claridad. Ese cabello lila lo había visto solamente en alguien más. Un pequeño choque tiró de su cabeza, cuando su mente se parecía regresar a la realidad absurdamente como si nada. Los dedos de alguien frente a él fue lo primero que notó mientras estos regresaban hacia atrás. Y lo único que tuvo en su frente fue a Medusa. Shirou, tierra, llamando a Shirou, ¿estás ahí?, preguntó con preocupación la dama.
Seguramente esta conducta extraña de él de hace unos momentos le hizo preocupar por su tiempo de descanso del trabajo, aunque lo odiaba, y lo odia debía de trabajar, aunque fuera un adicto al trabajo. Shirou, ¿estás bien? Si estás cansado debemos cancelar esto para que duermas. Así intervino con sus palabras, mientras tocaba la frente de Shirou en búsqueda de algún padecimiento, pero la temperatura de Shirou siempre era elevada, como si una fragua conservara temperatura. What? No. Mordred se negó a la idea de comer algo nuevo, todo iba bien, pero, mirando al guardián peliblanco, no quería que se enfermara por hacer cosas que le hicieran mal. Mientras su garganta le apretaba, sus diminutas manos apretaron la mini toracina y que sostenía en ellas. Las niñas buenas no querían que los demás se lastimaran por sus acciones si una comida nueva no era rentable, si eso le arrebataba al guardián. Por lo que mientras se recostaba sobre su pecho, sus manos rodearon su cuello con aferro al mismo tiempo que sus labios temblaban con gimoteo. Tengo galletas en casa, puedo esperar otro día. Decir que su nuevo hogar era mejor con el hogar de su madre era comparar el reino de los dioses con el de los mortales, aunque no es como si Mordred hubiera visto alguna ciudad de dioses alguna vez, pero se entiende. Por lo que rápidamente se había aferrado allí con gusto, era como un castillo más pequeño, pero mejor. Eres cruel, Shirou, se reprendió el peliblanco a sí mismo. Ciertamente es todos los males del mundo si hacía que dos cachorros se preocuparan por él, culpaba a esa cosa que se le mostró, un recuerdo. ¿Algún arma en hubo llamándolo? 2, de ser así, hubo. A favor de decirle a las armas que no recibo llamadas en este horario, es mi descanso. Shirou suspiró formando una extraña tensión en Mordred que mantenía cierta expectativa de mantenerse fuera. Una sonrisa se formó. ¿Verdad que las engañé? Vamos. Entren. Vinimos a celebrar. Shirou se burló de las damas, intentando engañarlas de que no sucedía nada raro, colocando a la niña sobre su cuello como si de una montura se tratara. La niña apretó un poco su cabello intentando sujetarse de algo, pero Shirou lo soportó como un campeón. Uno sin la niña haciendo preguntas, no les dio oportunidad de intentar cuestionarlo o ver a través de él a las otras dos chicas cuando, con la misma mano donde mantenía a Mordred en su lugar, tomó a Asia, rodeándola sobre el cuello, y con la mano donde mantenía tanto a Caliburn como al anillo de león tendió la mano de Medusa. Wow, la niña en su cuello se agitó intentando mantener un centro de gravedad estable. No ayudó que pateara accidentalmente a Shirou en su nariz, retorciendo extrañamente sus expresiones, y finalmente sonreía a las chicas más astutas, que buscaban cualquier cosa para hacerle cancelar este día. Incluso si está confundido o herido, debía verse bien y no preocupar a sus crías de otros leones más irresponsables. Criar hijos de otros no le molestaban, una técnicamente ya era suya solo por su relación con Arthur, y en cuanto a Asia, bueno, ahora es hija y no la entregaría como en aquella serie de raperos. Porque es lo que un hombre hace. 4. Medusa permaneció en silencio sin convencerse realmente si Shirou estaba realmente bien. Decidió ordenar preferiblemente las palabras susurradas por el hombre peliblanco. Shirou, él es un raro desastre, ese tipo de desastre que no cualquiera puede controlar, y una completa rareza que pocos podían entender. Eira, si recordaba bien, por alguna razón le gustaba. 4. Medusa terminó con sus pensamientos con suma rapidez, parpadeando apenas notó el prolongar del tiempo cuando sus manos lentamente se movieron ajustándose a la otra sin que el peliblanco lo notara lo suficientemente rápido como Medusa. Medusa paró manteniéndose por un segundo en ese lugar, interrumpiendo a Shirou de su caminar, hasta verla con duda y solamente bufar con cierta ironía. Se supone que debes caminar, ven. Antes de comer juguemos un poco. Shirou se le ideó intentar convencerlas de su estado saludable jugando un poco en una de esas máquinas al azar con peluches dentro en la pizzería. Medusa se recuperó con prontitud y sonrió casi sin que lo notara cuando este le miró solo a ella, y sin que ambos lo desearan o planearan. Un pequeño gesto que sería el inicio de todo. Ambos monstruos, ambos estaban aquí para reírse del destino, para vivir también esta segunda oportunidad de modo que la muerte temblara al recibirlos. Ambos fueron guardianes, rotos, jodidamente despedazados. Su relación, absolutamente imposible, pero eran el consuelo del otro, y su amistad solamente una simple excusa para continuar viéndose.
Y solamente un símbolo quedaría grabado en piedra en sus ojos. El sello su mano, con la suya.